Continuando con la temática, vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y es cómo ha evolucionado la cirugía de columna a través de los años, y ya vamos a ver que este título va a cobrar mucho sentido en la medida en que veamos cómo ha cambiado ese tratamiento. Entonces, una de las cosas que se describe es que estas deformidades en la columna ya habían algunos textos que se pueden encontrar incluso en la literatura, en toda la parte de la descripción antigua de algunos libros religiosos de la cultura hindú. Más o menos hacia el año 3500 a 1800 antes de Cristo ya habían algunas descripciones de deformidades. El problema es que el concepto y la cosmovisión en ese entonces hablaba de que la enfermedad era como algo que tenía o que escapaba de las cosas fisiológicas del cuerpo, y se hablaba más de algo mágico o algo espiritual que alteraba de alguna u otra manera la columna de los pacientes. Y en ese entonces incluso se consideraban personas no gratas o personas que estaban malditas por la misma deformidad. En la medida en que fuimos progresando en el conocimiento del científico, pues nos dimos cuenta que también hay otras cosas que sí pueden producir fisiológicamente deformidades en la columna. Y dentro de eso hablábamos del tema de los traumas o los politraumatismos, las deformidades evidentes en los pacientes. Cuando los evaluamos, incluso vemos que esto se escapa más de la explicación espiritual y va un poco más a un plano un poco más somático y real para cada uno de los pacientes. Y a partir de ahí empezó a ganar un poco de preponderancia el cómo podemos resolver, ya que sabemos que es una enfermedad, cómo resolvemos estas deformidades. Y parte de los conceptos iniciales del manejo de esta patología se remontan a la época de Hipócrates y de Galeno, en donde hablaban de que a partir de ciertas cosas o ciertos eventos en un paciente se podían desencadenar deformidades. Hablando específicamente, podemos hablar de las causas traumáticas. Incluso hay pacientes que nacen con este tipo de deformidades, o también, por ejemplo, la progresión de la deformidad a través del tiempo. A partir de ahí entonces podemos ver que en algunos pacientes se describía que llegaba a ser tanta la deformidad que podría producir parálisis y en algunos casos incluso la muerte. Y ya hoy entendemos que parte de esas deformidades tan severas producen alteración del patrón cardiopulmonar que pueden conllevar finalmente a la muerte en los pacientes. Y ya eso lo sabíamos desde la época de Hipócrates y Galeno. Incluso Galeno hablaba de que en el trauma, en las épocas de guerra, pues podía haber una lesión medular que producía parálisis por debajo de ese punto donde había el trauma. A partir de ahí entonces se sentó una premisa de que el objetivo de este tipo de patologías es enderezar la columna, tratar de alinearlo un poco y mantener esa corrección. El problema es que divagamos en muchas opciones para poder hacer estos tres objetivos, y hablan incluso algunas descripciones que ya rayan con conceptos muy compatibles con la Inquisición, en donde a través de 2 puntos de fijación se podía hacer una tracción en el paciente para intentar corregir la deformidad, y lo que hacían en el paciente es ponerlo en una mesa, lo fijaban en las piernas y lo fijaban en la parte superior del tronco o incluso en la cabeza, y le hacían la tracción mayor posible para poder corregir y alinear esta deformidad. Se hicieron muchas formas, incluso suspendidos en el aire para intentar jalarlo desde abajo y mirar a ver qué tanto corregía incluso en la pelvis. El problema es que este tipo de tracción en 2 puntos, uno, generaba mucha morbilidad en los pacientes, claramente, y aparte de eso, pues había un problema, y es que no se mantenían esas correcciones. Incluso en algunos casos hablaban ya además de temas de tortura, y muchas de las cosas que se hablaban en temas de tortura, y por eso hablamos de la época de la tortura para el manejo de la escoliosis, es que a veces los pacientes que estaban condenados a muerte los llevaban a procedimientos de este tipo, y lo que veían era que cuando tenían deformidades se les corregía al colgarlos, lo cual es bastante interesante para ese momento, ¿no? Ahora, hay otras técnicas, y es que también se dieron cuenta que no solamente había que hacer tracción, sino que había que someterle algún tipo de presión al sitio donde había mayor deformidad. Y para eso existió el método de Vidius, que hablaba específicamente de que cuando yo hago tracción en 2 puntos, tengo que hacer una fuerza en el ápex de la deformidad para poder lograr la corrección de la misma. El problema es que, aparte de eso, es que no se lograba mantener esa corrección, y ahí nació el término de la corrección o de la fijación segmentaria, que ya más adelante lo vamos a narrar. Y es enfocarme en el ápex de la deformidad como estrategia para poder corregir la deformidad. Incluso en las épocas de Galeno, Galeno describió un término o un método en el cual una persona se paraba en el ápex de la deformidad del paciente con escoliosis para intentar corregirlo de alguna manera. Incluso hacíamos esto también, que eran con unos fulcros a una pared, y llevábamos al paciente a someter a la mayor presión o estrés posible con un vector bien largo que tuviera
bastante brazo de palanca para poder corregir la deformidad. Ahora, el problema es que en ese entonces, un paciente que tenía deformidad ya se sabía que tenía alguna patología, pero entonces el primer método era la tracción. Y esa tracción se miraba si corregía o no. Si corregía, pues estaban agradecidos con los dioses porque les ayudaron a, digamos, a corregir o a sanar una enfermedad. Pero si no corregía, lo que se describe en la literatura es que muchos de esos términos rayaban con la tortura porque se intentaba otra vez la tracción y si no corregía, otra vez se intentaba la tracción y si no corregía, otra vez. Y así podía ser muchas veces, por lo cual en algunos casos, cuando ya definitivamente no se lograba la corrección y el paciente estaba muy maltratado y en malas condiciones, pues finalmente se dejaba descansar al paciente. ¿Listo? Ahora, esto también hablaba incluso de este tipo de técnicas en donde lo que trataban era de hacer todo tipo de fijación, incluso estos textos son bastante antiguos de la época egipcia donde trataban de corregir ese tipo de deformidades. Más o menos la corrección ya formal empezó más hacia los años 1700 en donde Andri por primera vez describió en su libro en 1741 hablaba de que había algunos métodos en los que yo podía corregir de manera natural o sin ningún tipo de cirugía una deformidad y por eso acuñó el término ortopedia que hablaba de niño, digamos, enderezado o recto, que era la forma de que algo que estaba torcido con algún tipo de método yo lograba, digamos, enderezar esa estructura. Y a partir de ahí se empezaron a identificar varias cosas. El principal problema que tenían es que ya con esos métodos tan difíciles se lograba reducir la deformidad, pero no se mantenía. Le quitaban la doble tracción y otra vez recurría parte de la deformidad. Y ahí es donde empiezan a empezar a surgir varios instrumentales que lo que nos van a permitir es mantener esa corrección de la deformidad. Y la primera de esas fue en 1861, donde se describe el primer caso exitoso de corrección de deformidad de escoliosis con un instrumental. Y lo describió el doctor Hadra, en donde él utilizaba unos alambres de plata que los utilizaba una especie de cerclaje entre las espinosas de las vértebras, haciendo que la corrección fuera la máxima y se mantuviera durante un tiempo. El problema que tenía en ese entonces es que la fragilidad de los instrumentales hacía que en algunos casos esos alambres fallaran. Y al fallar esos alambres volví y recurrí a la deformidad. Más o menos en 1911 cambió el concepto y Gibbs fue uno de los primeros que habló del término de artrodesis o de intentar fusionar la columna para mantener la corrección de la deformidad. Y lo que él hacía era hacer cirugías por abordaje posterior, como lo vemos acá, haciendo una especie de descompresión del arco posterior, quitando parte de las espinosas y las facetas, las cuales con ellas hacía como una especie de barras que ponía entre las transversas de las vértebras para poder lograr una artrodesis, o sea, una fusión de los segmentos que íbamos a intervenir. El problema que tenía esto era, que ya lo vamos a ver más adelante, es que involucraba una inmovilización larga. Esto del concepto de la artrodesis sumado a los alambres que ya veníamos utilizando, describió algunos casos exitosos de manejo de artrodesis occipitocervical o incluso en casos de luxaciones de la columna, sobre todo cervical, se podía utilizar ese tipo de alambre más la artrodesis con los principios que ya hablaba Gibbs para poder mejorar ese tipo de correcciones. Ahora, el problema que tenía este tipo de artrodesis sin instrumentación era que requería una inmovilización muy larga y para eso se hablaba de que el paciente podía o tenía que estar enyesado casi 9 meses o un año, lo cual es bastante para poder lograr una artrodesis estable. Y a partir de ahí entonces se empezó a hablar en el siglo XX de unos cambios en los objetivos de la deformidad. Ya no solamente era enderezar y alinear, y tampoco era simplemente mantener la alineación, sino que también se hablaba del concepto de la artrodesis. A partir de ahí se empezaron a lanzar muchos instrumentos para hacer la artrodesis en los pacientes. Uno de estos fue descrito por el doctor King en 1944, que hablaba de unos tornillos a las facetas. Eso lo que lograba era retener un poco las deformidades e incluso hacer estabilización de los segmentos. Las placas del doctor Williams, en donde se hablaba de placas de espinosas que se utilizaban en la parte posterior de la columna para poder fijar una espinosa con la otra y restringir la movilidad en esos segmentos. Aquí hay una foto cortesía pues del doctor Luis Carlos Morales, en donde habla del doctor Quintero Guerra, que fue uno de los primeros en Colombia en utilizar este tipo de dispositivos para la fijación de estas deformidades. Ahora, Paul Harrington también fue muy importante en la historia de la columna.
En 1958 él describe un término en el que él habla de que no solamente es enderezar el lineal, sino que para lograr una artrodesis necesito hacer una fijación interna. Y parte de la contribución que él hizo es que cuando yo tengo una deformidad, yo puedo hacer una corrección de la deformidad utilizando 2 puntos de apoyo. Y para eso tomaba un punto de fijación en la parte inferior de la curva y un punto en la parte superior, y a eso le hacía distracción. Al hacerle distracción buscaba corregir la deformidad, y manteniendo esto fijado a unos ganchos, lo que lograba era mantener la deformidad. El único problema que tenía este tipo de fijaciones es que el material podía fallar, y es que en muchos casos, como se basaba en 2 puntos específicos de fijación en la concavidad de la curva, perdía la corrección en algunos casos en los que se soltaban los ganchos o que el paciente tenía una falla del instrumental. Y eso también requería una inmovilización bastante larga. Y el otro problema que tenía es que hasta ese entonces no se daba mucha importancia al balance sagital, y como ya lo mencionaba en una charla previa, la deformidad en el plano sagital también es importante, y lo que producían eran espaldas planas que tenían complicaciones importantes, hasta el 40% de pseudoartrosis y falla en los ganchos, como lo vemos acá, una espalda bastante plana en ese momento. A partir de ahí, con esos hallazgos, el doctor Luque, mexicano, en 1980, hizo una modificación a esa técnica que en algunos casos se llamaba Harry Luque. Y lo que hablaba era que ya no necesariamente necesito hacer la fijación en 2 puntos, sino que necesito mejorar el vector de la fuerza y hacer varios puntos de fijación con unos alambres a la vértebra. ¿Qué mejoraba esto? El poder de corrección, y disminuía las tasas de falla, que es lo que vemos más o menos diagramado en este punto. Y a partir de ahí, en los años 80, se lograba una fijación relativamente estable. Hasta que en 1964 el doctor Roa Camil describió la utilización de los tornillos transpediculares, y a partir de ahí han sido parte del estándar de tratamiento de las escoliosis, en donde se ponían tornillos a través del pedículo para lograr la fijación de los instrumentales. Y esto ha logrado incluso tasas de fijación en las descripciones originales lumbosacras de hasta el 100% de artrodesis. A partir de ahí, entonces, toda esa combinación de instrumentales hicieron que se fuera desarrollando un poco más la instrumentación, hasta que el doctor Cottrell y Duboisier lo que hicieron fue proponer un sistema en el que se hacía la corrección de la deformidad utilizando tornillos y ganchos asociados a una barra. Esto que mejoraba el punto de fijación en la columna y disminuía las tasas de falla, sobre todo en los casos en los que, por ejemplo, se utilizaban esas barras de Luque. Y aquí vemos un ejemplo de cortesía del doctor Morales y del doctor Rodríguez, poniendo el primer instrumental de Cottrell y de Duboisier aquí en la institución. Este tipo de instrumentales ahorita mismo son la base de lo que se conoce hoy como el instrumental moderno, y básicamente se basa en eso, en tornillos transpediculares y los ganchos. Un caso especial en este tipo de pacientes, por ejemplo, con unas deformidades en cifosis, que permitieron que con esos tornillos transpediculares pudiéramos hacer osteotomía para lograr incluso la corrección de las deformidades y mejorar el balance de los pacientes. Y esto es un ejemplo de lo que se hacía, digamos, en ese momento. Y ha evolucionado tanto las instrumentaciones que ahora tenemos diferentes tipos de instrumental que van a estar cambiando dependiendo de los requerimientos de cada uno de los pacientes. Podemos tener tornillos que se mueven sus cabezas en uno o varios planos, o incluso tenemos varios patrones de rosca en los tornillos que van a aumentar o mejorar en algunos casos los sistemas de fijación. O incluso pueden estar recubiertos de algunos tipos de materiales como la hidrozapatita, que mejoran la fijación a la vértebra. Aún así, también hay tornillos que nos permiten utilizar cemento para aquellos pacientes que tienen una pérdida o tienen una densidad mineral ósea disminuida. Entonces, no pasa. Bueno, y al final terminamos evolucionando a esto. Tornillos que se pueden poner de diferentes maneras, con navegación, con un planeamiento importante para poder mejorar incluso las tasas y los resultados de este tipo de procedimientos. Y al final pasamos de lo que decíamos al principio. Ya no es solamente enderezar, alinear, sino mantener esa corrección, logrando una fusión sólida con las menores tasas de complicaciones. Y a partir de eso, entonces, pasamos de algo casi barbárico y que producía mucho dolor en los pacientes a unas instrumentaciones que logran, de cierto modo y de manera relativamente segura, hacer una fijación del paciente con una corrección de su deformidad.